Muchas gracias al doctor Casiel por la invitación y a ustedes también, a los que asisten a través de la videoconferencia y a los que están presentes. Comentaba el doctor Casiel, me hubiera gustado mucho estar ahí presencial, seguramente por ahí nos veremos eh, pronto, pero bueno, ya no pude empatar los viajes. CICESE tiene una unidad, bueno, tiene otras tres unidades además de Ensenada, hay una en Tepic, hay otra más en La Paz y estamos nosotros en Monterrey. Son los más adelantados en horario. Ahorita acá estamos con una hora de diferencia, las demás están creo que sincronizadas. Y hoy quiero hablarles sobre lo que hacemos relacionado con el Internet de las Cosas y cómo vemos que tiene una liga con inteligencia artificial. Seguramente de inicio todo mundo lo podemos inferir, ¿no? Definitivamente en las reglas que rigen la comunicación entre estos dispositivos, pues seguramente podemos aplicar técnicas de inteligencia artificial, algoritmos, que nos permitan mejorarlos, ¿verdad? Sí, sí es de nuestro interés, sí queremos hacer eso también. Este, pero lo que hoy les quiero comentar es más eh, cómo vemos el Internet de las Cosas en esta estructura de la promesa de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. Ojalá y nos puedan visitar en algún momento. Son bienvenidos, son bienvenidas quien se quiera dar una vuelta. Siempre hay cosas que hacer. Y pues, si les parece, iniciamos. Decía yo en el resumen que pienso que la inteligencia artificial nos hace una promesa, ¿no? Va a modificar y va a mejorar radicalmente los servicios que se ofrecen, movilidad en una ciudad, salud con las personas. Y pues ahí ha habido varias empresas que se han subido a este paradigma y sí han estado haciendo buenas cosas, ¿no? Está, por ejemplo, hoy ya disponible para quien sea, no necesariamente tiene que ser tecnólogo, herramientas como ChatGPT. Dalí lo cobran, pero ChatGPT no, es abierto completamente y me puede servir desde para ayudarle a hacer la tarea a mi niña hasta para armar una propuesta, ¿no? De lo que se me ocurra, una propuesta de proyecto, una propuesta de tesis, medio avanzar mi trabajo. Todavía se equivoca en algunas cosas porque la información que toma pues no está necesariamente validada, pero es una muy buena herramienta, ¿no? Ya estamos en ese punto, ya no nada más se utiliza por los expertos. Eh, de manera muy básica para poder homogeneizar de lo que me estoy refiriendo, les pongo por aquí la idea de lo que la inteligencia artificial se ha estado discutiendo y pues es darle a las máquinas la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? La ciencia de la ingeniería de hacer las máquinas inteligentes, dice esta definición. Eh, pero en el caso de las computadoras, pues no se restringe a procesos biológicos, ¿no? No necesariamente funcionan como funcionamos nosotros, sino hay otras formas también de que se puedan tomar decisiones. Hoy, con el avance que ha tenido la inteligencia artificial, uno de los retos más relevantes, como lo pone en esta referencia, que es uno de los libros que, bueno, al menos a mí me gusta, de quien llevaba o lleva el proyecto de inteligencia artificial de Facebook, de Google. Dice que el verdadero reto de la inteligencia artificial hoy es resolver tareas que pueden ser simples para las personas, pero difíciles de describir formalmente, ¿no? Si nosotros pudiéramos describir con una ecuación el proceso, la inteligencia artificial hoy puede resolverlo de manera muy eficiente. Pero empecemos a pensar en temas como, por ejemplo, ¿cómo diferencio yo a la persona A de la persona B? ¿No? ¿Qué exactamente eh, tengo atención cuando diferencio a un compañero de otro o de otra compañera? Eh, Conforme vamos avanzando en tareas que son más simples para nosotros, se nos va haciendo más complejo describírselas a una máquina a través de alguna ecuación, por ejemplo. Esos son los retos que hoy se tienen, ¿no? Pero eh, lo que se ha abordado, pues por ahí el deep learning, por supuesto, que está avanzando en tareas muy complejas de resolver. Em, y para eso requiere que los modelos de inteligencia artificial tengan datos suficientemente diversos para encontrar estas relaciones que nosotros todavía no podemos decirle a la máquina que existen, ¿no?
Eso es mucho de lo que se está trabajando, pues también incluye el darle muchos datos a los algoritmos para que estos algoritmos descubran esas relaciones entre entre el conjunto de datos que se puede clasificar como que es el que me interesa o el que es el que no me interesa. Y entonces se vuelve un tema muy complicado o no trivial, mejor dicho, más que complicado, no trivial, el que yo pueda estos modelos de inteligencia artificial desplegarlos de manera generalizada. Es decir, existen algoritmos de inteligencia artificial para detectar la retinopatía diabética en personas, sí existen. ¿Son eficientes? Sí lo son. ¿Son eficientes para cualquier tipo de población? Ahí ya entramos a ese punto, ¿no? No necesariamente. ¿Qué necesitamos? Pues más datos de las poblaciones que quiero representar o más datos de los eventos, ya no necesariamente poblaciones, ¿no? De los eventos que quiero representar. Y para eso, pues necesitamos describir a los objetos de la forma que hoy lo conocemos, ¿no? Es virtualizar, le puedo decir yo, a los objetos. Esta idea del metaverso, ¿no? Vivir, describirnos virtualmente y presentarnos en este universo virtual en donde viven los algoritmos y nos permiten recolectar información y encontrar estas relaciones que les comentaba, ¿no? ¿Cómo lo describimos? A través de sus características. Pues una persona la podemos describir en cuanto a su altura, la edad, la salud de una persona la podemos describir con sus parámetros fisiológicos, ¿no? La temperatura, presión arterial, y otros tantos parámetros bioquímicos, ¿no? Pero también podemos escribir objetos desde diferentes perspectivas, ¿no? Siendo algún archivo de audio, por ejemplo, pues lo podemos describir con características en el dominio del tiempo, como cuánto duran el audio, cuánta amplitud hay en ciertos momentos, o lo podemos describir en otros terrenos, ¿no? En otros dominios, como en la frecuencia, por ejemplo, y sabemos cómo se ve su espectro, ¿no? Cómo se ve, qué frecuencias existen y cuáles amplitudes tienen. Y todo esto nos permite, pues, aportarle esta información al algoritmo y que el algoritmo descubra por nosotros, pues, qué relaciones son las más relevantes, ¿no? Y entonces describir a los objetos de forma adecuada se va haciendo muy relevante, pero también tener información de estos objetos se hace determinante, ¿no? Para que funcionen adecuadamente los modelos de inteligencia artificial, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de despliegue, ¿no? Porque en la etapa de diseño requerimos, pues, repositorios de grandes cantidades de información sobre los que podemos extraer características y que esas características nos permitan entrenar los modelos. Pero cuando nosotros desplegamos un servicio basado en inteligencia artificial, pues requerimos comunicación con las personas que van a utilizar estos servicios, ¿no? Imaginemos que por un momento que sí logramos tener una inteligencia artificial que pueda hacer el trabajo mejor que lo que hoy lo hace un médico de primer contacto. Y estaría bien interesante, ¿no? Cómo desplegamos ese modelo de inteligencia artificial en zonas rurales, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué infraestructura necesitamos? A veces podría pasar que ampliemos esta brecha que existe entre la provisión del servicio y las personas, si sustituimos a un profesionista o complementamos, mejor dicho, a un profesionista con tecnología. Entonces no es tan directa la implementación de estos modelos, ¿no? Entonces, les decía al inicio, pues requerimos en la etapa de entrenamiento repositorios para poder entrenar a los sistemas y requerimos en la etapa de despliegue comunicación con estas personas o con estos usuarios para poder desplegar los modelos. Eh, Ahí es donde surge esta necesidad, ¿no? Cómo poder recolectar estos datos y entregárselo a los modelos de IA o cómo los modelos y proporcionárselos a las personas o a los interesados. Y uno de los paradigmas que no necesariamente se encargaba del tema de la IA, sino sí de la conectividad en todo momento, pues es el Internet de las cosas. Y cómo
este conjunto de cosas se comunican entre sí y aportan información hacia estos repositorios justamente, o en algunos casos, cómo jala esa información. La verdad es que la definición de Internet de las Cosas no es algo generalizado, o sea, no hay una sola, pero ahí les puse algunos QRs, yo los verifiqué y sí me llevan a donde me deben llevar, sin que me lleve a lugares que no me gustaría, o que tengan algún tipo de información negativa, y que pudieran consultar ustedes. Una de las conceptualizaciones del Internet de las Cosas es conectividad ubicua, ¿no? Que nos dice, pues, describe objetos físicos embebidos con sensores y actuadores que se comunican vía inalámbrica o vía redes inalámbricas, para permitir que el mundo físico sea digitalizado digitalmente o incluso controlado. Y lo que nos pone como un punto importante es que no tiene que tener restricción de dónde se puede dar esta comunicación. Entonces, de ahí nos lleva al requerimiento de que necesitamos diferentes tipos de redes, lo que hoy concebimos como red de comunicación, para que se conecten este conjunto de redes y puedan proveer conectividad ubicua en todo momento, ¿no? En cualquier lugar, a través de cualquier tecnología. No confundir con el tema de la red de redes, que es el Internet comúnmente, sino que sí es un punto importante, pero esto extiende a que esta red de redes tiene que estar en todos lados, ¿no? Y tenemos muchas alternativas de estas conectividades, por ejemplo, que podríamos clasificarlas dependiendo de la cobertura de estas tecnologías o del área de cobertura de estas tecnologías, y lo pueden ver en esta figura. Estamos muy familiarizados con la red celular, también con las redes inalámbricas que están en nuestras casas u oficinas. Y un poquito conforme se van acercando hacia la distancia, hay menos familiaridad con ellas, ¿no? Aunque en el caso de las redes de área personal, sí, Bluetooth ha sido un estándar muy importante y que ha ayudado a dar la idea de qué es una red de área personal. Y están todavía estas otras que hoy son más comunes, donde tengo que estar muy, muy, muy cerca, ¿no? Como el NFC, que es con los que es un servicio de pagos, ¿no? Que se puede habilitar un servicio de pagos. El reto aquí en este tema es interconectar estas redes y que esto no sea un problema para el usuario, es decir, que nosotros no tengamos que hacer actividades especiales, ¿no? Como para que podamos utilizar estas redes. ¿Por qué es importante? Lo ligo con el tema de la inteligencia artificial. Yo, claro que creo que si recolecto la suficiente información del ritmo cardíaco durante la etapa, a lo largo de mi vida, pues va a servir al modelo para entrenarlo y que eventualmente pueda detectar si hay personas que son más o menos proclives a sufrir infartos. Pero ¿cómo le hago para que yo tenga toda esa información? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca de una persona a lo largo de su vida. ¿Necesitaría estar siempre conectado? Sí. ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a la conectividad? La idea es que sea en todo momento, en todo lugar. Entonces necesito redes que permitan esta comunicación espontánea y estar alimentando estos repositorios que eventualmente me permitan entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Como decía yo al inicio, por supuesto que en estas formas, en estas reglas de comunicación podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial, porque nos ayudan a encontrar estas relaciones y optimizar procesos, ¿no? Sí es algo interesante. En este caso lo que quiero enfatizar es que no me estoy refiriendo a esa parte, me estoy refiriendo a mi perspectiva del lugar de las redes en el entrenamiento y despliegue de modelos de inteligencia artificial. Entonces, una de las tecnologías que actualmente es muy relevante para este tipo de situaciones, es decir, para conectividad en todo lugar, son las redes de área de muy largo alcance, pero de muy baja potencia, porque permiten comunicaciones de muy largo alcance, hasta kilómetros, estamos hablando, pero con muy bajo consumo de energía, porque eso es un tema importante, ¿no? En las redes de comunicación, si yo pienso
en redes muy robustas que me permiten bajar videos de internet o estar visualizando un streaming de alta calidad, pues necesariamente pienso en un dispositivo o bien una computadora o un celular, pero voy a tener el tema de la batería, ¿no? Si estoy pensando en aportar mi información continuamente, pues quisiera que ese no fuera un impedimento, ¿no? Para estar cargando mi reloj cada 5 minutos o cada media hora. Entonces, por eso las LP WAN tienen un lugar importante, ¿no? Sí, me permiten comunicación a muy larga distancia, pero no necesariamente con una potencia muy alta. Esto, por supuesto, tiene un costo, y lo ven ahí bueno, no está aquí en particular, pero claramente es la capacidad de envío de información, ¿no? Mientras la red celular me permite ya comunicaciones de alta velocidad, para streaming de multimedia, pues las LP WAN estamos hablando de kilobits todavía de información, ¿no? Eso es muy poca información. Pero es justamente la información que a mí me interesa aportar a estos modelos, ¿no? Entonces, pensamos que las LP WAN pueden ser un habilitador para una parte del Internet de las cosas, ¿no? Que son importantes. Las LP WAN pueden ser LoRa, Sigfox, por ejemplo, NB-IoT, por ahí hay otra tecnología que es más compatible con las redes celulares. Regularmente tienen topologías tipo estrella o estrella de estrellas. No son tan distribuidas como las redes ad hoc comúnmente se ven, pero sí tienen esta capacidad de saltar entre nodos o que un nodo pueda fungir como un retransmisor. Es una topología que comúnmente no se ve en las redes que nosotros vemos en casa o con las que usamos con el celular, ¿no? Ahí hay una estación base se comunica directamente con los dispositivos y si quiero comunicación entre dos dispositivos necesito pasar por la estación base. En el caso de las LP WAN tienen esa posibilidad, pero también podrían tener estrellas de estrellas, es decir, uno de las hojitas de esta estrella, por ejemplo, se convierte en un retransmisor que permite comunicar a otros que están más abajo, ¿no? Y eso da una capacidad interesante que es el de saltar por diferentes nodos, el que no requiera yo siempre comunicarme con el resumidero, pero también tiene otros retos, que es los que los quisiera hablar. Estas redes IoT, pues comúnmente lo que vemos son la capa de enrutamiento, si pensamos en el modelo OSI, la capa 3, y luego la capa 2, que es la de acceso al medio, bueno, por ahí hay una 2 y medio, ¿verdad? Pero en general podemos decir que la capa 2 es la que me dice cómo voy a compartir los recursos físicos y la capa 3 me dice cómo usarlos, ¿no? Pero en las redes como LP WAN o en las redes distribuidas, hay otra capa intermedia que es interesante de abordar. Me interesa poder decidir si las conexiones que yo tengo las voy a considerar para el enrutamiento o no. Dicho de una forma o con un ejemplo más común, pensemos en los caminos utilizando Google Maps, ¿no? La capa física, pues es literalmente todo espacio por donde pueda pasar un vehículo, ¿no? Independientemente si está pavimentado, si está empedrado o si incluso si ni siquiera tiene ningún tipo de material, simplemente por ahí puede pasar un carro. Los enlaces que existen son los físicamente posibles en la capa física. En la capa de acceso al medio me dice en qué momento puedo utilizar yo esos recursos. Y las podíamos hacer el símil como si fueran las reglas de tránsito, ¿no? ¿Qué calles puedo yo tomar? ¿Cuáles calles tienen qué condiciones? Si son de un sentido, si son de doble o no. Eso es lo que me dice la capa 2, ¿no? Las reglas de tránsito que yo debo seguir. Y luego está la capa de enrutamiento que regularmente, pues con las reglas que me pone la capa 2 y con las capacidades que me otorga la capa 1, pues encuentra caminos entre punto A y punto B. El control de topología está entre estas dos y lo que hace es empezar a quitar algunas calles o algunos caminos que considero me conviene no tomar por alguna razón en particular, ¿sí? Por ejemplo, podría decir que ese empedrado no me gusta
porque va a generar más tráfico que del que me va a desahogar, porque tiene muchos baches, por cualquier razón, o porque me va a generar más tiempo o más arribos a otra calle principal y mejor la quito. Lo que el control de topología hace es justamente eso. Tengo un conjunto de enlaces físicos y luego la forma de compartir el recurso, pero quiero disminuir esa cantidad de enlaces que tengo. ¿Qué razón podría haber en el caso de las redes LP WAN, en el caso de las redes inalámbricas para IoT? Me interesa tener menos alcance. ¿Por qué? Porque entre más alcance tenga yo, mayor interferencia voy a causar. Y si voy a enfrentar mayor interferencia. Y si estamos hablando de redes que deben estar conectadas en todo momento y en que me interesa que haya muchos participantes, pues voy a empezar a generar estos problemas que ustedes saben que existen de, por ejemplo, el nodo expuesto, es decir, nodos que tienen que dejar de transmitir porque hay un tercer nodo que no va a poder hacerlo. O este problema del nodo escondido, ¿no? Dos nodos transmiten y el del medio se complica. Yo quiero disminuir mi dominio de colisión porque eso me hace ser regiones más eficientes de transmisión. Y lo que quiero es eso, tener regiones más eficientes de transmisión. Entonces, una forma de lograr eso es el control de topología. Hago una traducción literal, sería el podado de algunas aristas, de algunos enlaces, para poder tener arbolitos o árboles como este más eficientes en términos de transmisión, porque como dijimos hace ratito, no queremos comunicarnos siempre al resumidero. A veces solamente queremos comunicarnos en una región en particular. Entonces, ¿cómo hago regiones más eficientes? Teniendo nodos que se puedan comunicar con ellos particularmente, ¿no? Lo siguiente lo pongo aquí de inicio para no ponerlo en cada diapositiva, pues es un trabajo de investigación que realizó Javier Alejandro Cortés Ponce, que lo pueden consultar aquí en este repositorio. Es una tesis del posgrado de telecomunicaciones, electrónica y telecomunicaciones. Y los siguientes resultados se basan en esta tesis, ¿no? Evaluación de estrategias distribuidas para el despliegue de redes LP WAN multisalto. Claramente la codirigí yo esta tesis junto con el doctor Aldo Pérez. Por eso lo traigo, ¿no? Si no, no nada más es de Alejandro, aunque el autor, por supuesto, de una tesis es el estudiante, ¿no? Bueno, este control de topología lo que permite, les decía, pues es hacer regiones más eficientes. Y esto es importante porque cuando yo tengo una estrella de estrellas, empieza a ser un problema la escalabilidad. ¿Cómo hago que las hojas que están hasta abajo puedan seguir transmitiendo sin las hojas que están en medio o arriba, pues tengan un problema? Si yo no tengo un control de topología, sino tengo un control de potencia, pues no es, consideren esto que acabo de decir del control de potencia, puedo generar mayor consumo de energía, ¿no? Cada vez que yo transmito un paquete, voy a estar usando más cantidad de energía de la que yo requeriría para realmente entregarlo. Ustedes saben que si bien yo puedo tener una distancia, entre más distancia quiera recorrer, requiero mayor potencia de transmisión y entonces mayor pila. Y la distancia no funciona eso no funciona de manera lineal, es decir, no aumenta linealmente la potencia que requiero con la distancia que recorro, sino en el mejor de los casos es al cuadrado de la relación, ¿no? Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Mayor interferencia. Entonces descubrimiento de topología se vuelve un área de investigación interesante y es deseable tener técnicas o encontrar técnicas que nos permitan hacer este control de topología, este descubrimiento de topología. En este caso, lo que utilizamos es ver el conjunto de nodos como si fueran un grafo. Hay otras formas de representar una red. A veces puede ser, podemos elegir una matriz, podemos elegir máquinas de estado. En este caso elegimos la representación de las redes como si fueran un grafo y cada nodo representa a un vértice y los enlaces entre los nodos representan una arista. Y esa arista
en este caso de lo que estamos discutiendo, pues representa, el peso de esa arista es representado por la cantidad de energía que yo requiero para transmitir un paquete desde mi ubicación hasta el siguiente nodo, ¿no? Hasta el siguiente vértice. Ya teniendo como esto, entonces hay muchas herramientas que nos pueden ser de utilidad para encontrar, caminos eficientes. Esto ya se ha hecho comúnmente, ¿no? Eso es muy común, el tema de ver una red como un grafo y utilizar algoritmos como Dijkstra, como Bellman-Ford, para encontrar caminos eficientes. El tema está descubrir el grafo. Pero aquí utilizamos un conjunto de grafos que se llaman grafos de proximidad para evaluar si esas herramientas nos serán de utilidad en descubrir una topología más eficiente para una red LP WAN enfocada al Internet de las Cosas. Estos grafos de proximidad lo que nos ayudan es a encontrar estas relaciones complejas entre los vértices del grafo y a encontrar si estas nuevas relaciones que vamos a determinar son más eficientes o no para determinada métrica en particular. Elegimos dos, hay más, están los grafos Yao, también hay otros grafos, no me acuerdo los otros nombres, pero quería darles más nombres relacionados, pero bueno, los que elegimos porque son comúnmente utilizados en la literatura cuando se habla de grafos de proximidad y nos interesaba más que definir un ganador, la posibilidad de utilizarlos como algoritmos de control de topología, pues utilizamos los grafos Gabriel y los grafos de vecindad relativa. Los grafos Gabriel, lo que nos dicen es que vamos a tomar como enlaces existentes a aquellos que no contengan a un tercer vértice dentro de este círculo, ¿sí? Que está generado por la distancia entre dos nodos o entre dos vértices. Y si hacemos el mapeo hacia la red, pues este círculo idealmente puede ser la potencia de transmisión que yo tengo y el radio de cobertura, o que genera, perdón, un área de cobertura, ¿no? Quiere decir que si yo aumento este tamaño del círculo, lo que estoy aumentando es la potencia necesaria para poder alcanzar ese mayor círculo, ¿no? Entonces los grafos Gabriel lo que me dicen es que no quiero tener a ningún nodo o a ningún otro vértice dentro de este círculo. Si existe un nodo con esas características, lo podo, ¿no? Es decir, lo quito. ¿Qué significa quitarlo? Disminuyo mi potencia de transmisión lo suficiente como para que solo alcance al nodo, en este caso J, ¿no? Si se fijan, lo que yo no quiero es el de la derecha, o sea, un enlace que exista UI, UJ y que incluya a UCA. No quiero reducirlo lo necesario para que solo incluya a los dos extremos. Y eso va en camino, si se fijan, a esto que teníamos acá, ¿no? A que en lugar de tener muchas conexiones, ahora disminuya el número de enlaces sobre los que yo pueda después enrutar. ¿Sí? Ok, los grafos de vecindad relativa o RNG por sus siglas en inglés, pues trabajan diferente. En lugar de que sea esta la línea de que une a los dos vértices, la que voy a modificar, lo que quiero es el traslape entre las dos áreas de conectividad o de cobertura. Y no quiero a ningún nodo en esa media luna. De lo no hay, esos son los otros grafos. No quiero a nadie en esta media luna, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que disminuyo mi potencia lo suficiente como para que no haya un tercer nodo. Porque ¿cuál es la idea detrás de esto? Es que lo dijimos hace rato, lo dije yo hace rato. La cantidad de potencia que yo requiero para llegar desde el punto A hasta el punto B no crece linealmente con la distancia. Crece regularmente, en el mejor de los casos, cuando hay solamente un espacio libre para comunicarse, al inverso del cuadrado de la distancia. Si yo reduzco un poco la distancia, espero reducir necesaria para, la distancia a la que quiero llegar, voy a reducir mucho la potencia requerida para llegar a ese punto.
Entonces me interesa irlo haciendo más chico. Esa es la idea. Eh, lo que esperamos es que el control de topología, utilizando los grafos de proximidad, tanto los grafos Gabriel como los grafos de vecindad relativa, nos arrojen este conjunto de enlaces que voy a considerar como existentes, ¿sí? Y entonces realicen un ajuste de la potencia. Por eso les decía que consideraran eso que yo decía. Voy a tener radios capaces de ajustar su potencia de transmisión, y con ese ajuste de potencia voy a disminuir la cantidad de enlaces, y entonces las interferencias y idealmente pues voy a aumentar la eficiencia de la red. Eso es lo que buscábamos, ¿no? Si sí se aumentaba la eficiencia de la red en términos de que al menos conservara la eficiencia en términos de red, y que disminuyéramos la cantidad de energía requerida para que funcionara. Déjenme checar cómo vamos en tiempo para no para alcanzar a platicar todo lo que les quisiera platicar y que haya preguntas, ojalá. Bueno, ¿cómo probamos esto? Utilizamos un simulador de eventos discretos llamado OMNet. Hay frameworks que ya tienen la parte de comunicaciones inalámbricas, y en el particular el framework de INET de este simulador llamado OMNet++, o OMNet++, que es de acceso abierto, incluye a LoRa. La capa física, como lo están viendo en estas figuritas, considera que es LoRa, que ya estaba implementado, pero hay varias cosas relevantes que considerar. Primero era cómo verificar que realmente las condiciones de propagación correspondían en el escenario real, es decir, en los dispositivos disponibles comercialmente o experimentalmente, con el simulador, cómo hacer ese match. Luego la capa de enlace de datos es un poco más simple de representar, porque son procesos o un conjunto de procesos, un pedacitos de código que pues interactúan entre ellos. Y después estaba la capa de red. Esa capa de red, lo que hicimos fue, una vez que teníamos el conjunto de enlaces determinados, pues le queríamos dar la mejor oportunidad en términos de red, ¿no? Es decir, que no fuera a sesgar los resultados el que tuviéramos un algoritmo de enrutamiento que no hiciera bien su trabajo, que no pudiera encontrar enlaces que sí debería haber encontrado, rutas, mejor dicho. Entonces utilizamos un algoritmo centralizado, que es el de Dijkstra, para encontrar siempre los mejores caminos entre cualquier par de puntos del grafo. Y en el caso de la capa de enlace de datos, el acceso al medio, lo que utilizamos fue una capa, ahorita se los platico más a detalle, pero una capa que corresponde a la de LoRa, ¿no? En la capa física lo que hicimos fue, pues primero tratar de determinar cuál era el modelo que mejor representaba a las transmisiones de LoRa. Y en la literatura encontramos que el modelo de 2 rayos era uno que eficientemente lo representaba, y entonces propusimos un experimento que era hacer 2 radios de LoRa, como lo están viendo aquí en estas figuritas. Este es un pedazo del PIT, del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, en donde está CISES en Monterrey. Y pues lo que hicimos fue tener un transmisor, un receptor, y transmitir en varios paquetes y registrar la potencia de recepción. Sabíamos la potencia de transmisión y registramos la potencia de recepción, y aquí ajustamos los parámetros del modelo de 2 rayos, que es como lo ven en esta gráfica. Esta fue una parte divertida. Por aquí están viendo que Alex aventó este pedestal con PVC, y pues ahí salíamos a medir, ¿no? Entre la maquetita que está por allá, y es lo que están viendo en esta gráfica, ¿no? Entre 0 y 550 metros, 500 metros, perdón. Y una vez teniendo esa información, pues trasladamos esos parámetros del modelo a un modelo de 2 rayos, a las ecuaciones pues, correspondientes. Y en la capa MAC utilizamos el protocolo VMAC. El protocolo VMAC lo que tiene son 2 ventanas, una de sleep y otra de contención. Y una vez que me despierto, conteniendo por el medio. Entre más tiempo dormido esté, pues claramente menos voy a poder acceder al medio, porque pues básicamente me encuentro dormido, y cuando me despierto, pues todos vamos a querer contender por el medio, ¿no? Entonces, para que pudiéramos tener una
una evaluación más completa, pues variamos esta tiempo de sleep y queríamos ver si desde el mínimo, que es 25 milisegundos de contención, hasta 125, que es el máximo posible, para evaluar si, o para más bien eliminar la posibilidad de que pensáramos que la Mac estuviera generando ya un problema ahí adicional, ¿no? Con las conclusiones que íbamos a tener. En cuanto al control de topología, lo que hicimos pues era inicializamos todos los nodos de la red a máxima potencia. Se transmitían beacons para identificar a los nodos que estaban existentes dentro de la red y luego aplicábamos el algoritmo del grafo de proximidad y con eso obteníamos las topologías de RNG o las topologías de grafos Gabriel. Y sobre esas topologías, sobre esas potencias ajustadas, era que enrutábamos. Y luego, pues empezábamos a transmitir paquetes desde un punto, desde un par de transmisor-receptor hasta que se acababa el tiempo de simulación. Esa fue la metodología que seguimos. Lo que evaluamos fue la cantidad de paquetes que logramos entregar con respecto a los generados por el nodo. ¿Por qué se podían perder? Porque no encontraba yo a ese nodo despierto o porque colisionaba. Sí me despertaba, pero no era capaz de poder acceder al medio y poder transmitir mi paquete. No se perdían por el enrutamiento, porque sí encontraba esos caminos, pero se perdían más bien por las condiciones del acceso al medio. Como es un medio determinista, pues tampoco se perdían o sea, la propagación no se perdían por el canal. Y estos son los resultados que obtuvimos, fíjense. Evaluamos 4 escenarios. El primero nada más evaluamos algo muy simple, sin esto que les platiqué. ¿Qué pasa cuando yo transmito a diferentes saltos, ¿no? Cuando conecto directamente o cuando tengo que pasar por un retransmisor. ¿Qué pasa cuando crezco el número de nodos que compiten por el canal? Y luego ya en el escenario 3, sí con el control de topología que utilizamos para diferentes densidades. Me voy a estacionar más en el escenario 3, que es el que quisiera que discutamos. Y la densidad de nodos en una topología estrella, es decir, como actualmente funciona el LoRa. Para comparar pues a ver, lo primero que queríamos saber era cómo iba a funcionar con el control de topología y los grafos de proximidad, si eran funcionales o no. Y la otra es, pues, cómo los comparamos con cómo funciona LoRa. Entonces, este despliegue que hicimos está sobre el PIT. No hicimos esto de manera experimental, lo hicimos, como les comenté, utilizando el simulador OMNet, pero sí con estas distancias en particular. Y las condiciones de las simulaciones las ven aquí. La capa física es la de LoRa, obtenidas con las pruebas de campo, utilizando VMAC, con el canal de 903 MHz, un paquete cada 10 segundos, con esa cantidad de paquetes enviados, y duraban 10 días las simulaciones, ¿no? 10 días me refiero al tiempo de lo que pasaba dentro de la computadora, ¿no? En realidad eso tardaba como, bueno, dependiendo del número de nodos, pero podía tardar entre 5 minutos y media hora, o a veces hasta una hora, dependiendo el algoritmo. Pero representaba 10 días de transmisión en la computadora, ¿no? Pues el modelo de 2 rayos y el enrutamiento de Dijkstra. Tenemos una capacidad nominal de la batería de 2000 mAh. Fíjense lo que encontramos. Primero, sí, claro, el escenario 3, ¿no? Los otros que les decía, pues vamos a encontrar que conforme aumenta el número de saltos, aumenta el delay. Eso es claro, ¿no? Conforme aumenta la densidad, aumenta la contención y la pérdida de paquetes y por supuesto el delay. Pero el escenario 3, tenemos 50 nodos. Bueno, quitamos uno porque fuera cuadrado. Entonces hay 49 nodos aquí. Vean que del lado izquierdo tenemos cómo inició, del lado derecho, cómo inició el algoritmo. Todos se comunicaban con todos antes de aplicar RNG, antes de aplicar GG. Y del lado izquierdo están viendo los enlaces que determinó el control de topología que deberían existir de acuerdo a las reglas de cada uno de estos grafos de proximidad. Y fíjense las diferencias importantes, ¿no? En este caso, como el de RNG, genera caminos que no consideran estos saltos diagonales.
como si los considera grafos Gabriel. Entonces, de inicio, pues bueno, sí los podemos, o sea, sí tienen una aplicación como control de topología, vamos a ver qué tan buena es. Sí hay una diferencia importante, sí es relevante considerar cuál es el mejor grafo de proximidad y en este caso vean cómo al aplicar diferentes técnicas, en el caso de los grafos Gabriel, sí pudieron encontrar este camino más eficiente en energía, ¿no? Porque son menos altos, pues. No, dije en energía, pero no es energía. Un camino más eficiente en caudal eficaz, porque voy a tener que dar menos saltos, entonces voy a disminuir esa cantidad de energía, perdón, cantidad de pérdida por estas retransmisiones. Y este encuentra saltitos más cortos, pero un camino más largo en saltos, finalmente, ¿no? Los grafos RNG. Ahora, ¿qué evaluamos? Como decíamos, del PDR. Y lo que están viendo aquí es la ventana de CCA del VMAC, o sea, de contención, que va creciendo en este lado. Y lo que estamos graficando son los diferentes algoritmos, los grafos Gabriel contra los RNG. Y está el porcentaje, digo, pero el PDR expresado en porcentaje. La cantidad de paquetes que yo envié es el denominador y el numerador es la cantidad de los paquetes que yo pude entregar en total en la red. Y lo que estoy viendo es que los grafos Gabriel fueron más eficientes para hacer su trabajo de control de topología. Aquí nada más estoy comparando las dos técnicas. Fíjense cómo, independientemente de la ventana de CSA, siempre fue mejor los grafos Gabriel. Y lo que nos está diciendo, pues es que tengo que me conviene más en esta red dar menos saltos a tener menor gasto de potencia en salto, entre salto y salto, pero pues un camino más largo en saltos. Y luego lo que evaluamos también fue aumentar las densidades de nodos para otra vez un modelo de 2 rayos, 2000 mAh en la batería. Seguían igual los mismos, parámetros, salvo el de la potencia de transmisión. Si se fijan, no se los hice relevante, pero aquí se los comento. Acá son 2 dBm y acá es la máxima potencia permitida por el radio. ¿Qué es lo que quiero? Quiero saber cómo funciona cuando no necesito o cuando no quiero hacer control de topología. Y fíjense que independientemente de la ventana SSA, siempre funciona mejor esta transmisión directa, salvo cuando tengo muchos nodos aquí para 50. Si vean que siempre entrega todos los paquetes, a diferencia del control de topología que hicimos, donde sí perdíamos paquetes, aquí nunca perdemos, salvo cuando empezamos a tener redes más densas. Y esto es un resultado esperado, ¿no? Si recuerdan la figurita que teníamos al inicio de una maraña ahí de cosas y luego una red con menos enlaces, pues sí es esperado que conforme yo tenga poquitos nodos, pues se puedan resolver esas contenciones y conforme vaya aumentando, sea más difícil y entonces tengo que regionalizar, ¿no? Descentralizar. Y aquí vean cómo comparo los resultados, ¿no? Directamente entre estos nodos con 50 y ya no presten atención, por favor, en los primeros 3 colores del lado derecho, o sea, los 5, 10 y 20 nodos, sino por favor presten atención a los que podríamos comparar. Aquí son 49 nodos, aquí son 50, y vean cómo ahí sí tenemos valores comparables, ¿sí? Si bien la topología estrella tiene buenos resultados, sí se comparan con los de el caso de los grafos de proximidad Gabriel con la que es directa. Pero aquí hay algo adicional, fíjense que dijimos, bueno, pues sí, esto en PDR tiene un comportamiento comparable. Sigue estando un poquito más arriba en varios casos o casi igual la estrella. Entonces comparamos contra el consumo de energía en total, porque dijimos, entre menor sea el salto que tengo que dar, en menor cantidad de energía que tengo. Y como yo definí que si
disminuyo esa capacidad de comunicación, disminuyo mi potencia, entonces también hago más eficiente en términos de batería al menos a mi red. Pero sé que tengo un impacto arriba, ¿no? En la PDR. Entonces evaluamos cuánto consumieron de batería durante toda la simulación, los 10 días que duraba tiempo de simulación, para cada uno de estos opciones, ¿no? Que es los, por favor, céntrense en el escenario 3 y 4, que son los que tienen grafos de proximidad contra el escenario estrella solamente. Y fíjense cómo la cantidad de potencia consumida sí es diferente, al menos conforme vamos aumentando la capacidad de transmisión, va empeorando, digamos, el caso de la estrella y tiene sentido, ¿no? Si yo siempre tengo que transmitir con potencia alta, pues voy a acabar más rápido la batería. Incluso aquí estoy viendo que para 125 milisegundos en la ventana SSA, pues el caso de la estrella ni siquiera alcanzó a llegar a los 10 días, por eso no aparece el dato. Entonces lo que encontramos nosotros después de este trabajo en términos de del control de topología es que presentan resultados favorables los grafos Gabriel en comparación con los grafos de vecindad relativa, ¿no? Si yo tuviera que utilizar un algoritmo, pues utilizaría el de grafos Gabriel en este caso, pero definitivamente pues necesitamos explorar nuevos algoritmos de control de topología, nuevas alternativas a estos dos para saber si puede haber una mejor incluso que los grafos Gabriel, ¿no? Al menos nos dio ese indicio que sí nos interesa seguir investigando sobre este tema, ¿no? La topología tipo estrella presenta en general valores de PDR más alto para escenarios con un número de nodos menor. Pero cuando crece el número de nodos en escenarios densos, pues deberíamos reevaluar el utilizar la estrella y es donde podríamos tener mejor impacto del control de topología. Lo que calculamos es que se requiere este 25% mayor de energía para cumplir ese adicional en entrega de paquetes. Y pues en general pensamos que el control de topología basado en grafos de proximidad sí puede ser una opción para utilizar en este descubrimiento de topología en escenarios de LP1 multisalto. ¿Sí? Donde tenemos la posibilidad de utilizar estrella, pues es una buena opción, pero cuando crece la densidad y requerimos multisalto, es importante utilizar un control de topología. Esto sobre el trabajo que les acabo de platicar. Pero en general, o sumándole las conclusiones en general, es importante que quienes trabajan en esta área o quienes trabajamos en esta área de entrenar los modelos o considerar que vamos a poder entrenar estos modelos y luego desplegarlos, consideremos que hay retos importantes en el área de las telecomunicaciones, redes y telecomunicaciones que todavía tenemos que abordar para hacer realmente esta idea o esta visión de la ubicuidad de estos servicios disponible. No que no se puedan desplegar todavía, no que sea imposible que avancemos, sino que para avanzar hacia la visión de que esto sea ubicuo, necesitamos todavía mejores redes de telecomunicaciones que habiliten la recolección de datos y la conexión hacia el usuario. Sobre esto ya terminaría yo y les quiero presentar nada más rápido, sin detalles, 3 ejemplos que hemos estado tratando de combinar ambas cosas. Un sistema de apoyo para fisioterapia, donde recolectamos información a través de IEEE 815.4 proveniente del movimiento de las personas, de niños con parálisis cerebral o con riesgo de tal cosa, y luego recolectamos esos datos, entrenamos un sistema que semaforiza el tema, ¿no? ¿Qué tan bien se hizo o qué tan mal se hizo el movimiento de rehabilitación? Un producto estrella del grupo de investigación con el que trabajo, pues es el primer nanosatélite mexicano. Esto no está tan relacionado con inteligencia artificial, pero siempre nos gusta ponerlo casi en cualquier presentación. Que estuvo en el espacio, ya se fue de todos lados, pero que tomó fotos tan bonitas como la que están viendo ahí, ¿no? Ahí liderado por el grupo en Ensenada. Y este otro que también es algo bien interesante, que también nutre esta visión de la inteligencia artificial y su despliegue masivo,
que es el sistema de telemedicina que tiene CISESE, que es parte del grupo, que fue generado el grupo, y que permite justamente llevar estas iniciativas en lugares en donde no existe infraestructura de telecomunicación robusta. Son 3 ejemplos de proyectos que estamos muy orgullosos de presentar comúnmente y que no quería dejar de platicar en esta ocasión. Gracias, cierro ya con esto mi presentación y ojalá haya preguntas que pueda abordar.